Hola queridos amigos, gracias por visitar este canal, el canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre, que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador y en el mundo. Y para recordarles lo que estamos viviendo en Ecuador, les diremos que hemos vivido un paro y que el gobierno ha comenzado a jugar sucio con la población indígena. La primera cosa que ha hecho es invadir Otavalo mediante las Fuerzas Armadas y comenzar a regalar a los blancos mestizos de Otavalo suministros y demás cosas como gas y combustible para dividir a la población. En segundo lugar, ha establecido prácticamente un comando militar. Pero lo más terrible de lo que ha sucedido en este país es que las Fuerzas Armadas, que inicialmente y de acuerdo a la Constitución tienen como finalidad proteger al país, no han cumplido con su prometido desde que subió este presidente y desde que se declaró la guerra, el conflicto interno armado, que era proteger a las fronteras de Ecuador del narcotráfico. Y es más, ahora, como lo señalan bien algunos comentaristas, es un ejército cobarde que se esconde aquí en las calles de la ciudad y en las prisiones, porque es más fácil intimidar a desarmados como es la población indígena y la población civil de Ecuador y la población carcelaria, que enfrentarse a guerrilleros como los de el Comando de la Frontera, que no tuvo ningún empacho en matar a 16 de ellos. Hoy el Comando de la Frontera y los guerrilleros colombianos son los que han puesto a temblar al ejército ecuatoriano y lo han convertido en un mal guardián de la frontera norte, que incluso permite el paso de gran cantidad de cocaína, lo que nos lleva siempre a la pregunta de si los oficiales del ejército ecuatoriano, que están disparando armas y balas contra los indígenas y han matado a 3 personas con balas financiadas y pagadas por el pueblo ecuatoriano y de rifles que las paga el pueblo ecuatoriano, tienen o no complicidad con los carteles mafiosos que traen cocaína a Ecuador. No podemos explicarnos cómo la frontera norte es tan permeable que permite pasar toneladas de cocaína a Ecuador para que se exporten fundamentalmente por el puerto de Guayaquil, que ahora está controlado por la mafia albanesa y por la denominada mafia de Guayaquil. Los carteles de Guayaquil están formados fundamentalmente por banqueros que lavan el dinero de, de los carteles, que son los grandes lavadores de dinero en el Ecuador, como el Banco de Guayaquil del expresidente Guillermo Lasso. Y la mafia de Guayaquil está también formada por grandes terratenientes que exportan banano, y entre los cuales se encuentran la familia del presidente. Esto es lo que ha denominado el famoso cartel de Guayaquil. Este cartel de Guayaquil ya no solo está implicado en el tráfico de drogas hacia Europa fundamentalmente, sino que el cartel de Guayaquil, comenzando por el hermano del presidente, está implicado en el robo de combustible, que es ahora el gran negocio junto con la minería ilegal. Vale señalar que el mismo presidente ha pretendido apropiarse mediante compañías canadienses del oro que existe en la provincia de La Suay, en Loma Larga, por ejemplo, y del oro que existe en la provincia de Pichincha, como por ejemplo el de Palo Quemado. Esto nos pone en duda de que si estamos o no gobernados por por una mafia. Realmente la pregunta es si la mafia de Guayaquil se ha logrado tomar ya el poder en el Ecuador. Esta mafia de Guayaquil, que comenzó con Guillermo Lasso,
que es el principal lavador de la mafia albanesa de dinero, como fue la razón por la que finalmente se llevó a juicio político y por la cual el presidente renunció y convocó a elecciones anticipadas. Y la segunda, pues, la constante comprobación a través de especialmente uno de los periodistas de investigación conocido como el Chochólogo, que nos ha presentado documentos y pruebas extraordinariamente claras y evidentes de que la familia del presidente está implicada en el narcotráfico, a tal punto que este periodista ha denominado al presidente un narcopresidente. Pero el problema fundamental no es el presidente del Ecuador. El problema fundamental que tiene en este momento Ecuador es Donald Trump. Donald Trump es el que ha puesto este presidente en Ecuador, y Donald Trump es el que está jugando con el narcotráfico, con esta guerra al narcotráfico, porque gracias a esta guerra al narcotráfico, él quiere apropiarse de las Islas Galápagos y de 200,000 kilómetros cuadrados de mar alrededor de las islas, que hoy ya no son el botín de los barcos chinos que venían a pescar, sino que se ha convertido en la ruta de tránsito que, según Donald Trump y el gobierno norteamericano, es la más activa dentro del Pacífico. A pesar de que en Ecuador el gobierno está implicado en el narcotráfico, comenzando por los barcos del presidente y las cajas de banano del presidente, Estados Unidos ha determinado que es Maduro el verdadero narcotraficante y el cartel del nuevo invento llamado el cartel de los soles, porque los militares venezolanos tienen un sol como insignia en sus uniformes. Entonces tenemos que acá el famoso cartel de Guayaquil, que es el verdadero cartel que está exportando cocaína y lavando dinero, especialmente a Estados Unidos y Europa. Nos llama la atención que Donald Trump, en lugar de pretender frenar el narcotráfico por el Caribe, que es mucho menor que el narcotráfico que sale por el Pacífico de Ecuador, por donde sale el 80% de la cocaína del mundo, prefiere invadir Venezuela, lo cual oculta sus verdaderas intenciones, que es la de apropiarse del petróleo venezolano, porque el gran negocio de los Estados Unidos en este momento es venderle petróleo a Europa, pues los europeos han decidido no comprar el petróleo 4 veces más barato de Rusia, y esta es la razón fundamental para que quiera apropiarse del petróleo venezolano para vendérselo a los europeos. Muchas gracias.